18 de enero de 1997, Ciudad de México, Colegio de las Vizcaínas. Una prometida vestida de blanco avanza hacia el altar mientras más de 50 millones de espectadores observan la pantalla convencidos de estar presenciando el romance más puro del entretenimiento mexicano. Los lentes de Televisa no parpadean, los reflectores no se detienen. Cada lágrima, cada gesto, cada movimiento de Lucero y Manuel Mijares queda capturado como si esa celebración no fuera un rito, sino una producción nacional cuidadosamente planeada para venderle a México el relato de fantasía perfecto. Pero esta no es la crónica de una boda, es la historia de cómo aquella mujer apodada la novia de América quedó atrapada durante décadas dentro de una imagen que dejó de pertenecerle. Como una pequeña criada frente a los reflectores, formada por Televisa, custodiada por su progenitora y convertida en emblema de pureza, llegó al altar más célebre del país, envuelta en un rumor que jamás se apagó. Un supuesto acuerdo, una unión que muchos bautizaron como amor, aunque otros la vieron como el negocio más redituable de una televisora capaz de transformar la intimidad en audiencia. Si este relato te está atrapando, apóyanos suscribiéndote a Artistas al Descubierto, porque lo que viene revela capas que pocos conocen. Hoy descubrirás 4 revelaciones que transforman todo lo que creías saber sobre Lucero. Primero, cómo Televisa edificó desde su niñez una figura intocable, una mujer sin permiso para fallar. Segundo, ¿qué papel desempeñaron Emilio Azcárraga Milmo y Lucero León en la ceremonia transmitida como espectáculo continental? Tercero, ¿por qué tras aquella boda impecable surgieron las fisuras? El incidente del escolta frente a la prensa, el escándalo íntimo de su madre, la separación de 2011 y las canciones que parecían responderse como heridas sin cerrar. Y cuarto, cómo las imágenes de cacería de 2014 terminaron quebrando la careta de bondad que la había resguardado por años. Te avisaré cuando lleguemos a cada una, pero antes debes comprender el origen de esta imagen perfecta. Porque antes del vestido blanco, antes de Mijares, antes de los rumores del contrato y antes del derrumbe, existió una niña llamada Lucerito que aprendió muy temprano que en Televisa la cámara jamás dejaba de filmar. Todo comenzó mucho antes de aquel vestido blanco, mucho antes de Mijares, mucho antes de que México prendiera el televisor para presenciar una boda como si fuera la coronación de una princesa. Todo arrancó con una niña, de sonrisa impecable, mirada dócil y una disciplina tan refinada que casi inquietaba. Se llamaba Lucero Ogasa León, aunque el país la conocería primero como Lucerito. Y en el México de los años 80, ese apodo no era solamente un nombre artístico, era una promesa, de pureza, de dulzura, de obediencia, de una infancia capaz de vender discos, telenovelas, anuncios, lágrimas y sueños familiares, sin mancharse nunca. Vino al mundo el 29 de agosto de 1969 en Ciudad de México, justo en una era donde Televisa no era simplemente una compañía televisiva, sino el gran espejo de la nación. Lo que Televisa mostraba, México lo creía. Lo que Televisa bendecía se transformaba en familia. Lo que Televisa escondía prácticamente dejaba de existir. Y en esa fábrica de ídolos, donde los niños prodigio eran esculpidos como porcelana fina, Lucero surgió como la materia prima perfecta. No era conflictiva, no era incómoda, no representaba amenaza para nadie. Cantaba, actuaba, sonreía, obedecía. Y eso, para un engranaje como Televisa, valía oro. Detente a pensarlo un instante. Una niña ingresando a estudios de grabación, foros televisivos, corredores repletos de productores, maquillistas, directores, ejecutivos, cámaras que jamás se apagaban del todo. Mientras otros pequeños jugaban lejos de los focos, ella aprendía a mirar hacia donde le señalaban, a repetir la toma, a sonreír aunque estuviera exhausta, a no equivocarse, a entender que una respuesta desatinada, un rostro incorrecto, un gesto fuera de sitio, podía volverse un problema. La cámara jamás dejaba de filmar. Primero llegó el hechizo infantil, programas para chicos, melodías inocentes, apariciones que la transformaron en una presencia familiar. Después vino Chispita, aquella telenovela que terminó instalándola en el corazón del público. Lucerito no parecía una actriz, parecía la hija que México anhelaba tener. Dulce, sensible, limpia, incapaz de lastimar a nadie. Y ahí nació la trampa, porque cuando un país entero decide que una niña debe ser perfecta, esa niña pierde el derecho a quebrarse. Detrás de ella se encontraba su madre, Lucero León, una figura determinante, vigilante, severa, siempre próxima.
No era solamente una madre acompañando a su hija al trabajo, era guardiana, gestora, filtro, muralla. Ella decidía quién podía acercarse, qué se decía, qué se protegía, qué se silenciaba. En la industria se sabía que para llegar hasta Lucero había que atravesar primero esa presencia materna que cuidaba la imagen como si fuera un tesoro familiar. Y quizás lo era, porque Lucero no era únicamente una hija con talento, era un proyecto, una inversión sentimental y económica, un rostro que no podía fallar. Con el paso de los años, la niña se transformó en adolescente, y la adolescente en protagonista. Telenovelas, discos, escenarios, portadas, entrevistas, todo avanzaba con una precisión casi quirúrgica. Lucero maduraba, pero su imagen no podía crecer demasiado. Debía madurar sin dejar de parecer pura. Debía enamorar sin resultar peligrosa. Debía ser mujer sin perder el aura de niña buena que la había vuelto rentable. Esa contradicción la acompañaría durante décadas. Y entonces llegó el símbolo más poderoso de todos, el Teletón. Lucero llorando frente a las cámaras, abrazando niños, pidiendo apoyo, hablando de esperanza, dolor y solidaridad para millones. Esa imagen confirmó que ella no era solo una artista, era una especie de patrimonio moral, la cara limpia de una televisión que quería mostrarse compasiva, familiar, intocable. Pero guarda este detalle porque será clave más adelante. Cuando una imagen se vuelve tan pura, cualquier mancha luce monstruosa, cualquier error se convierte en traición. Televisa lo entendió, su madre también, y Lucero, quizás sin poder evitarlo, aprendió a vivir dentro de esa vitrina. La niña perfecta ya no pertenecía solo a su familia, pertenecía al público, a la empresa, a los patrocinadores, a la idea de México que querían comercializar. Pero ninguna vitrina sale gratis. Tarde o temprano alguien paga el precio de no poder respirar. Y cuando una vida entera se construye frente a cámaras, hasta el amor puede dejar de ser amor para convertirse en estrategia. Y entonces apareció Manuel Mijares, no como un accidente, no como un rumor pasajero de revista, sino como la pieza exacta dentro de un engranaje que ya sabía fabricar cuentos de hadas. Él poseía una voz impecable, una trayectoria respetada, una imagen limpia, masculina, elegante, sin escándalos incontrolables. Ella era Lucero, la niña que México había visto crecer, la mujer que no podía equivocarse, la sonrisa que Televisa había resguardado como si fuera una joya de estado. Juntos parecían una fórmula demasiado perfecta para no venderse sola. La cámara jamás dejaba de filmar. Durante años, el público vio ese romance como la continuación natural de una historia escrita para culminar en el altar. Lucero y Mijares no eran solo dos artistas enamorados, eran dos marcas familiares, dos voces queridas, dos rostros capaces de reunir a abuelas, madres, hijas, patrocinadores y ejecutivos frente a la misma pantalla. En una industria obsesionada con la pureza de sus estrellas, esa pareja era oro puro. No amenazaba, no incomodaba, no rompía ningún molde. Al contrario, confirmaba todo lo que la televisión mexicana quería que el público creyera, que el amor podía ser limpio, que los famosos podían ser ejemplares, que una boda podía unir a un país entero frente al televisor. Pero guarda este detalle, porque aquí nace la grieta. Antes de seguir, si te interesa entender cómo funcionan estas maquinarias del espectáculo, suscríbete a Artistas al Descubierto, para no perderte los próximos análisis. La boda del 18 de enero de 1997 no fue organizada como una ceremonia privada, fue diseñada como un acontecimiento nacional. El Colegio de las Vizcaínas en el centro histórico de Ciudad de México dejó de ser solamente un recinto antiguo, solemne, cargado de historia. Esa noche se transformó en un set monumental. Cables sobre el piso, cámaras buscando el mejor ángulo, luces apuntando al vestido, técnicos moviéndose en silencio, productores midiendo tiempos, Televisa respirando dentro de la misa como si el altar también le perteneciera. Y en el centro de todo, Lucero, vestida de blanco, no solo como una novia, como una imagen, como el producto final de años de disciplina, obediencia, sonrisas y control. A su lado, Mijares, firme, correcto, el hombre que completaba el cuadro. México miraba y lloraba. Más de 50 millones de personas, según la leyenda mediática que rodeó aquella transmisión, siguieron la ceremonia como si estuvieran entrando a una casa ajena con permiso divino. Nadie parecía cuestionarse hasta dónde podía llegar una televisión capaz de convertir una promesa íntima en espectáculo continental. Según relató la propia Lucero años más tarde, la idea de transmitir la boda provino de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el hombre más poderoso de Televisa.
Y en aquel universo, una sugerencia del tigre no sonaba como una simple invitación. Pesaba distinto, resonaba distinto. Tenía el peso de quien podía abrirte todas las puertas o cerrarlas sin hacer ruido. La explicación pública fue hermosa, casi ingenua. Si no podían invitar a todo el público a la boda, llevarían la boda al público. ¡Qué frase tan perfecta! ¡Qué frase tan peligrosa! Porque desde ese instante empezó a circular una pregunta que jamás se fue del todo. ¿Fue amor? ¿Fue estrategia? ¿Fue una decisión romántica tomada por dos personas enamoradas? ¿O fue también el producto más brillante de una empresa que sabía convertir sentimientos en rating? Nadie presentó jamás un contrato público. Lucero negó en varias ocasiones que su matrimonio hubiera sido un montaje. Mijares tampoco confirmó nunca una historia semejante, pero la sospecha sobrevivió porque no nació solo de un papel, nació de la manera en que todo fue presentado, de la precisión de cada cámara, de la perfección del relato, de esa sensación extraña de que México no estaba viendo una boda, sino consumiendo una novela en vivo. Con los años, el rumor creció como crecen las leyendas incómodas. Se habló de cláusulas invisibles, de una duración pactada de 10 años, de 15, de 30, de hijos, tiempos, imagen, penalizaciones. Nada de eso quedó comprobado. Pero atención, porque aquí está lo verdaderamente importante. A veces un contrato no necesita existir en papel para funcionar como una condena. Basta con que todos alrededor actúen como si existiera. Basta con que la empresa, la familia, los medios y el público exijan que el cuento continúe, aunque la vida real empiece a resquebrajarse por dentro. Piensa en lo que implica dormir junto a una persona sabiendo que millones creen poseer tu matrimonio. Pensar una discusión con miedo al titular. Pensar una crisis con miedo al rating. Pensar el cansancio, los silencios, los celos, las diferencias, pero siempre bajo la misma sombra. No falles, no manches la boda, no rompas el cuento que costó tanto edificar. Y así, mientras México seguía recordando aquella noche como la boda del siglo, la cámara seguía filmando incluso cuando ya no había cámaras. Grababa en la memoria del público, en las expectativas, en la obligación de sonreír, en la presión de parecer felices. Porque la transmisión terminó esa noche, sí, pero el matrimonio televisado apenas comenzaba, y ningún espectáculo tan perfecto se sostiene solo. Siempre necesita guardianes, y Lucero tenía uno demasiado cerca. El guardián más próximo no estaba en una oficina de Televisa. No portaba traje ejecutivo ni firmaba contratos frente a cámaras. Estaba en casa, estaba en los camerinos. Estaba junto a Lucero desde que era niña. Se llamaba Lucero León y durante décadas fue mucho más que una madre. Fue filtro, muralla, gestora, sombra y centinela. La mujer que sabía quién podía acercarse, qué pregunta merecía respuesta, qué rumor debía apagarse y qué parte de la vida privada tenía que quedar fuera del alcance del público. Piensa en eso un momento. Lucero había crecido dentro de una vitrina, pero ninguna vitrina se mantiene limpia sola. Alguien tiene que pasar el paño todos los días. Alguien tiene que revisar que no haya huellas, grietas, polvo, manchas. Y según muchas versiones, ese papel lo ocupó su madre con una disciplina casi militar. Lucero León comprendió antes que muchos que su hija no era solo una artista talentosa, era una inversión emocional, familiar y económica. Era el rostro que Televisa podía vender como inocencia. Era la niña que México había adoptado. Era la novia perfecta incluso antes de vestirse de novia. La cámara jamás dejaba de filmar, y por eso cualquier amenaza debía ser contenida. Un novio inadecuado, una amistad riesgosa, una entrevista demasiado libre, una foto fuera de lugar, un comentario espontáneo, todo podía convertirse en riesgo. En ese mundo la pureza no era un rasgo, era un activo. Y cuando una imagen vale millones, protegerla puede terminar pareciéndose demasiado a encerrarla. Durante años esa estructura funcionó. Lucero sonreía, cantaba, actuaba, conducía, lloraba en televisión cuando el guión emocional lo exigía. Se convertía en símbolo de familia, de ayuda, de ternura, de una bondad casi institucional. Pero las estructuras construidas sobre control tienen un problema. No se rompen de golpe. Primero crujen, después se agrietan. Y la primera fisura visible llegó en 2003. Era la celebración de las 100 representaciones de Regina, una obra que Lucero protagonizaba con enorme éxito. Todo debía ser elegante, festivo, perfecto. Otra noche de aplausos. Otra noche para confirmar que la estrella seguía intacta. Pero de pronto el cuento se descompuso frente a los reporteros.
Un escolta cercano a Lucero sacó un arma y amenazó a la prensa. No fue un mal gesto. No fue una frase desafortunada. Fue una imagen imposible de borrar. Un arma frente a periodistas en un evento público asociado a la artista más amable de México. Ahora imagina el contraste. La mujer que el país había visto como dulce, accesible, luminosa, aparecía rodeada por un entorno capaz de responder con intimidación. El público no sabía qué mirar, si a la estrella que seguía sonriendo o al aparato de protección que se había mostrado demasiado agresivo. La pregunta ya no era solo qué había ocurrido esa noche. La pregunta era, ¿qué tipo de mundo rodeaba realmente a Lucero cuando las cámaras dejaban de mostrar la parte bonita? Ella intentó contener el daño. Hubo explicaciones, hubo distancia, hubo control de crisis, pero algo había cambiado. La imagen de la novia eterna ya no estaba protegida por cristal. Ahora tenía una fisura visible. Y cuando el cristal se resquebraja, la gente empieza a observar con más atención todo lo que antes aceptaba sin cuestionar. Antes de continuar, un breve paréntesis. Si quieres seguir descubriendo estas historias detrás del espectáculo, suscríbete a Artistas al Descubierto. Así no te pierdes lo que sigue. Pero el golpe más incómodo no vendría directamente de Lucero. Vendría de la mujer que había sido durante décadas guardiana de su imagen. En 2010, el nombre de Lucero León quedó envuelto en un escándalo que la prensa devoró sin piedad tras la filtración de un video íntimo que sacudió por completo la imagen pública de la madre estricta, discreta y moralmente intocable. No hace falta describirlo, basta entender lo que significó. La mujer que había protegido la pureza del mito familiar terminó atrapada en una exposición pública que parecía destruir la autoridad desde la cual había controlado tantas puertas. Según reportes de la época, detrás de aquel episodio también se habló de una historia privada mucho más compleja. Un matrimonio mantenido en silencio con Félix López desde 1986 en Ciudad Juárez. Una vida sentimental que no encajaba del todo con la narrativa de madre sacrificada, entregada por completo a la carrera de su hija. Tras la muerte de él aparecieron conflictos, herencias, versiones cruzadas, acusaciones, abogados, desmentidos. El abogado Ángel Edgar Galicia Villanueva negó que aquello fuera una verdad simple y habló de manipulación, extorsión y daño a la imagen. Pero para el público, otra vez, la explicación llegó tarde. La imagen ya había hecho su trabajo, y ese fue el veneno. Porque no importaba solo si todo era justo o injusto, importaba que la maquinaria perfecta empezaba a parecer humana, vulnerable, contradictoria, manchada. La madre guardiana ya no parecía invencible. La hija perfecta ya no parecía tan lejos del escándalo. Televisa podía editar una boda, iluminar un escenario, elegir el ángulo de una lágrima, pero no podía borrar para siempre lo que se escapaba por las grietas. La cámara jamás dejaba de filmar, y cuando grabó esas fracturas, el cuento empezó a perder autoridad. Primero fue un arma frente a la prensa, luego fue la caída pública de la guardiana, y después vendría algo todavía más doloroso. Porque cuando el muro de control se debilita, lo primero que aparece no siempre es la verdad. A veces aparece el cansancio, y el matrimonio perfecto estaba a punto de demostrar que también sabía sangrar. El matrimonio perfecto no se rompió con un grito. No se rompió con una escena escandalosa frente a las cámaras. No hubo portazo público, no hubo insulto televisado, no hubo una guerra abierta en el primer momento. Se rompió como se rompen las cosas que llevan demasiado tiempo sostenidas por disciplina, por miedo y por costumbre. Primero con silencios, luego con distancia, después con una frase fría, limpia, cuidadosamente escrita para que nadie pudiera oler la sangre. En 2011, Lucero y Manuel Mijares anunciaron su separación después de 14 años de matrimonio. 14 años, el mismo país que los había visto casarse en 1997 frente a cámaras, flores, luces y millones de ojos, ahora recibía la noticia como si alguien hubiera apagado de golpe una telenovela que nunca debía terminar. El comunicado fue elegante, demasiado elegante. Decía lo necesario, cuidaba a los hijos, hablaba de respeto, de cariño, de una decisión tomada con madurez, exactamente como debía hacerlo una pareja que durante años había sido vendida como ejemplo nacional. Pero piensa en eso un momento. Cuando una boda se convierte en patrimonio emocional de un país, el divorcio no pertenece solo a dos personas, pertenece a todos los que compraron la ilusión, a los que lloraron frente al televisor, a los que creyeron que esa unión era distinta, a los que pensaron que Lucero, precisamente Lucero, la niña perfecta, la novia impecable, la mujer que parecía no tener derecho al fracaso,
Había logrado construir el final feliz que Televisa había prometido. La cámara jamás dejaba de filmar, aunque ya no hubiera transmisión en vivo, aunque no hubiera sacerdote ni altar ni vestido blanco. La cámara seguía ahí, invisible, dentro de cada titular, cada entrevista, cada gesto calculado. El divorcio debía verse limpio, debía verse adulto, debía verse sin heridas. Pero ninguna separación de 14 años ocurre sin desgaste. Ninguna familia se desmonta sin dejar piezas rotas sobre la mesa. Y el público empezó a hacer lo que siempre hace cuando el cuento oficial no alcanza. Empezó a llenar los huecos. Se habló de cansancio, de egos, de carreras separadas, de agendas imposibles, de diferencias que se fueron acumulando como polvo sobre una fotografía antigua. Se habló también de celos, de rumores, de terceros, de grietas que quizás venían de mucho antes. Nada quedó probado con la contundencia que exige la verdad absoluta. Pero la sospecha tenía un terreno fértil, porque desde el principio esa relación había sido más que relación, había sido símbolo. Y cuando un símbolo cae, todos quieren saber quién lo empujó. Durante un tiempo, ambos intentaron mantener la elegancia. Lucero y Mijares siguieron apareciendo como padres responsables, como adultos civilizados, como dos figuras capaces de separarse sin destruirse. Esa fue la nueva narrativa. Ya no el amor perfecto, sino el divorcio perfecto. Incluso en la ruptura, el sistema pedía belleza, incluso en el fracaso había que sonreír. Pero las canciones dijeron lo que los comunicados no podían decir. Años después, Manuel Mijares lanzó Si me tenías, una canción cargada de reproche, pérdida y dignidad herida. Él negó que fuera una dedicatoria directa a Lucero. Tenía derecho a negarlo. Pero el público escuchó otra cosa. Escuchó una carta abierta. Escuchó a un hombre preguntando por qué alguien deja ir lo que dice amar. Escuchó una herida que no cabía en la diplomacia de los comunicados. Y entonces Lucero respondió desde su propio territorio. No pudiste amar así. Apareció como una contestación emocional, una bofetada envuelta en melodía. Ella misma llegó a hablar de esa canción con una frase que lo decía casi todo. De ardidos a ardidos, pues yo gano de ardida. Y ahí, por primera vez, el cuento dejó de sonar tan perfecto. Ya no eran solo la expareja elegante, los padres maduros, los artistas respetuosos. Eran dos personas heridas usando la música para decir lo que tal vez no podían decir en una mesa familiar. Eso fue lo más revelador. La boda había sido transmitida como una ceremonia. El divorcio se convirtió en duelo cantado. Lo que empezó con cámaras, flores y promesas, terminó en versos que el público diseccionaba como pruebas. Cada línea parecía una pista, cada estrofa una acusación velada, cada interpretación una grieta más en la vitrina. Y mientras México intentaba decidir quién había amado más, quién había fallado primero, quién había cargado con la mentira más pesada, Lucero seguía caminando sobre una cuerda cada vez más delgada. Había sobrevivido al divorcio. Había protegido, al menos en apariencia, la relación con Mijares y la imagen familiar ante sus hijos. Pero algo había cambiado para siempre. La mujer que antes parecía intocable, ya no era intocable. La novia de América ya no estaba dentro de un cuento. Estaba dentro de una historia real. Y las historias reales no siempre perdonan, porque cuando una imagen perfecta se rompe una vez, el público empieza a esperar la próxima caída. Y la próxima caída no vendría de una canción, ni de un comunicado, ni de un amor terminado. Vendría de una fotografía, una sola imagen capaz de destruir décadas de ternura fabricada. La siguiente caída no llegó con una declaración, no llegó con una demanda, no llegó con una canción herida. Llegó con una fotografía, una sola imagen, el tipo de imagen que no pide permiso, que no necesita contexto, que se clava en la memoria pública como una navaja. Enero de 2014, la revista TV Notas publica una serie de fotografías de Lucero junto a Michelle Curie durante una jornada de cacería. Y de pronto, la mujer que durante décadas había sido vendida como ternura, familia, solidaridad y pureza, apareció sonriendo junto a animales muertos. La cámara jamás dejaba de filmar, pero esta vez no grababa una boda, no grababa una telenovela, no grababa una niña llorando en el Teletón, ni una artista cantando frente a un público emocionado. Esta vez grababa algo imposible de reconciliar con la imagen que México había comprado durante más de 30 años. Lucero, la novia de América, la voz dulce, el rostro impecable de campañas familiares, aparecía en una escena que para muchos fue brutal. Un animal abatido, una sonrisa, una pose, y en una de las imágenes más comentadas, rastros de sangre sobre el rostro. No hacía falta explicar demasiado.
La indignación hizo el resto. Piensa en eso un momento. Durante años, Lucero había sido una de las caras más visibles de la compasión televisada. Teletón, niños, lágrimas, abrazos, mensajes de esperanza. La emoción cuidadosamente iluminada de una televisión que pedía donativos mientras presentaba a sus estrellas como guardianes morales del país. Y entonces el público vio esas fotografías. La contradicción fue inmediata. La mujer que lloraba por el dolor ajeno aparecía ahora sonriente en una escena que muchos interpretaron como crueldad. La reacción no fue lenta, fue salvaje. Las redes explotaron. Los titulares no tuvieron piedad. Aparecieron etiquetas como Lucero asesina, Te mato como Lucero, y Lucero mata animales. En cuestión de horas, la imagen que Televisa había protegido durante décadas se convirtió en blanco de burla, rabia y condena. No importó que ella explicara, no importó que intentara separar las imágenes, no importó que argumentara que algunas escenas relacionadas con sus hijos correspondían a prácticas de tiro deportivo bajo supervisión y no a la cacería de adultos. La explicación llegó después de la imagen, y en la cultura del escándalo, la imagen siempre llega primero a la sentencia. Aquí está la parte más cruel. Lucero no fue juzgada solo por esa cacería. Fue juzgada por todo lo que el público llevaba años guardando en silencio. Por la boda transmitida, por el divorcio elegante, por las canciones con doble filo, por el arma frente a la prensa, por el derrumbe de la figura materna que la había protegido, por cada sospecha acumulada detrás de la sonrisa perfecta. La fotografía no creó el enojo, lo liberó. Y cuando una marca humana se rompe, las empresas huelen el peligro antes que nadie. Pantene, una de las campañas asociadas a su imagen, desapareció del panorama justo cuando la controversia ardía. Oficialmente el contrato había terminado el 31 de diciembre de 2013, pero para el público, para los medios, para los especialistas en imagen, la lectura fue inevitable. Una estrella familiar manchada por una escena de cacería dejaba de ser segura. La ternura ya no vendía igual cuando la memoria colectiva tenía sangre en la cara. Después, vino Viña del Mar. Chile, un escenario internacional que durante años había significado consagración para los artistas latinos. Lucero estaba contemplada para participar como cantante y jurado, pero la presión pública creció. La alcaldesa Virginia Reginato expresó rechazo a su presencia por el impacto de las imágenes y la sensibilidad animalista. Los reclamos se multiplicaron. La artista terminó retirándose, según su representación, para proteger su seguridad y su imagen. Otra vez la palabra imagen, siempre la imagen, como si toda su vida pudiera resumirse en eso, construirla, protegerla, perderla. Pero la tormenta no terminó ahí, porque cuando el público decide mirar con sospecha, empieza a aceptar casi cualquier sombra alrededor del nombre que antes veneraba. En esos años, Lucero también fue arrastrada por rumores oscuros relacionados con supuestas listas, ambientes de poder y versiones no comprobadas sobre figuras del espectáculo. Ella lo negó tajantemente. Rechazó cualquier vínculo con drogas, prostitución o conductas criminales. Lo llamó difamación, calumnia, una leyenda urbana absurda. Y aquí hay que ser claros, nada de eso fue probado públicamente, pero el daño de la sospecha no siempre necesita pruebas para instalarse. A veces basta con que el nombre caiga en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando la confianza ya está rota. Eso fue lo que ocurrió con Lucero. La niña perfecta de Televisa ya no podía esconderse dentro de la vitrina. La boda del siglo ya no bastaba. La sonrisa ya no protegía. El público que antes la había defendido como si fuera parte de su propia familia, empezó a mirarla con una distancia nueva, más fría, más desconfiada. Y esa fue la verdadera tragedia de la imagen perfecta. No se destruye de golpe. Se acumulan grietas durante años hasta que un día una sola foto hace que todo el edificio parezca falso. La cámara nunca dejó de filmar, y esta vez lo que grabó no fue un cuento de hadas. Fue el instante exacto en que la novia de América dejó de parecer intocable. La caída no terminó con la fotografía, ese fue solo el golpe visible. Lo que vino después fue más frío, más silencioso, más empresarial, porque cuando una estrella se vuelve peligrosa para una marca, el cariño del público ya no importa tanto como el cálculo de daño. Y Lucero, la mujer que durante décadas había sido vendida como garantía de ternura, familia y confianza, empezó a descubrir que una imagen perfecta puede tardar 30 años en construirse y apenas unas horas en volverse tóxica. Después de la polémica de 2014, Pantene desapareció de su ruta pública. Oficialmente, el contrato con la marca había terminado el 31 de diciembre de 2013.
Esa fue la explicación limpia, corporativa, fácil de repetir. Pero para millones de personas, la lectura fue otra. Una campaña de belleza no podía seguir respirando al lado de una controversia que había convertido el rostro de Lucero en símbolo de contradicción. La marca se apartó. El mercado olió sangre, y cuando el mercado se aparta, no lo hace con gritos, lo hace con silencio, con llamadas que ya no llegan, con campañas que ya no se renuevan, con puertas que empiezan a cerrarse sin hacer ruido. La cámara jamás dejaba de filmar, y esta vez grababa el castigo. No el castigo de un juez, no el castigo de una sentencia, el castigo del público, que puede ser mucho más rápido, más cruel y más definitivo. La misma audiencia que una vez lloró viéndola de blanco en 1997, ahora compartía memes, etiquetas, insultos y condenas. La misma gente que aceptó durante años la imagen de la mujer impecable, empezó a preguntarse si todo había sido demasiado perfecto para ser verdad. Entonces llegó Viña del Mar, Chile, uno de los escenarios más temidos y deseados de América Latina. Un lugar donde los artistas no solo cantan, también son juzgados por una multitud capaz de elevarte o devorarte en minutos. Lucero estaba contemplada para participar como cantante y como jurado, pero la presión creció. La alcaldesa Virginia Reginato expresó públicamente su rechazo ante la posibilidad de que se presentara después de las imágenes de cacería. Los grupos animalistas hicieron ruido, las redes empujaron, la incomodidad se volvió riesgo, y al final, Lucero se retiró. Su representante, Ernesto Fernández, habló de seguridad personal y de protección de imagen. Otra vez esa palabra, imagen, la palabra que había estado pegada a su vida desde niña, la imagen que su madre cuidó, que Televisa moldeó, que la boda consagró, que el divorcio intentó salvar, que las canciones hirieron y que una fotografía terminó dejando expuesta. Lucero no solo perdió una presentación, perdió la sensación de invulnerabilidad internacional. Viña del Mar no fue un escenario cancelado, fue una señal. La novia de América ya no podía entrar a cualquier lugar con la corona intacta. Pero mientras afuera el juicio público seguía, adentro también empezaban a caer otras piezas. Su relación con Michel Cury, el empresario que había aparecido como una nueva etapa después de Mijares, resistió durante años bajo una presión constante. Para muchos, él representaba una vida más privada, más adulta, lejos del cuento televisado de 1997. Pero incluso esa historia terminó agotándose. En 2023, después de aproximadamente una década juntos, Lucero y Michel confirmaron su separación. La explicación fue serena, correcta, casi quirúrgica. Agendas complicadas, mucho trabajo, falta de tiempo para compartir. Otra despedida elegante, otra ruptura sin sangre visible, otra puerta cerrada con cuidado para que nadie escuchara demasiado. Piensa en eso. Lucero llegó a los 50 con una carrera todavía fuerte, con el respeto de muchos, con una voz reconocible, con una historia imposible de borrar. Pero ya no era la figura intocable de antes. El matrimonio perfecto había terminado. El amor posterior también. La marca familiar había sido golpeada. La imagen de bondad absoluta había quedado atravesada por sospechas, contradicciones y fotografías que Internet nunca olvida. La cámara nunca dejó de filmar. Y lo más cruel fue que ya no grababa a la niña perfecta ni a la novia de blanco. Grababa a una mujer obligada a vivir entre los restos de un personaje que el país le exigió sostener demasiado tiempo. Porque cuando una vida se convierte en vitrina, incluso la soledad termina pareciendo parte del espectáculo. Y al final, después de la boda transmitida, después del divorcio perfecto, después de las canciones heridas, después de la fotografía que partió en dos su imagen pública, quedó una pregunta mucho más incómoda que cualquier rumor. ¿Quién sobrevivió realmente a esa maquinaria? Porque Lucero pudo perder la inocencia ante los ojos del público. Mijares pudo cargar durante años con la sombra de una historia que muchos nunca dejaron de interpretar como espectáculo. Pero la generación que heredó todo eso no pidió nacer dentro de una vitrina. Y ahí aparece Lucero Mijares. Lucerito no llegó al mundo como una niña cualquiera. Llegó con dos apellidos enormes. Con una madre que México había convertido en novia nacional. Con un padre cuya voz formaba parte de la memoria sentimental de millones, y con una audiencia dispuesta a mirarla desde antes de que pudiera elegir qué quería ser. Eso es una herencia extraña. No es solo fama, no es solo privilegio, es una jaula dorada hecha de comparaciones, expectativas y juicios. La cámara jamás dejaba de filmar, pero Lucerito hizo algo que su madre no pudo hacer cuando era niña. No intentó parecer perfecta, no se presentó como muñeca de porcelana,
No pidió permiso para ser incómoda, espontánea, graciosa, vulnerable. Frente a un público acostumbrado a exigir belleza empaquetada y obediencia estética, ella eligió algo mucho más peligroso: ser real, reírse de sí misma, responder con humor, cantar sin pedir perdón por no ser la copia exacta de aquella Lucero que Televisa moldeó durante décadas. Y quizás ahí esté la única redención posible de esta historia. No en negar el pasado, no en fingir que la boda de 1997 fue solo una ceremonia privada, no en borrar el divorcio, ni los escándalos, ni las fotografías, ni las heridas, sino en permitir que la siguiente generación no tenga que pagar la misma condena de perfección. Porque Lucerito no heredó solo talento, heredó una lección brutal. Cuando una familia se convierte en espectáculo, incluso el amor necesita defenderse de las cámaras. Si esta historia te abrió los ojos sobre lo que hay detrás del espectáculo, suscríbete a Artistas al Descubierto para seguir descubriendo las verdades que la fama esconde.